Hola amigos del canal Marzán el Libre. Paso por acá para dejarle un saludo y dejarle también una información que ha movido mucho las redes con respecto a Cuba. La causa 237 del 15 del Tribunal Provincial de la provincia de Cienfuegos en Cuba trajo grandes informaciones. Oigan, eso es de 2015, pero ahora es que está saliendo a la palestra esta información. Y no es más que fueron juzgados 5 ciudadanos en los cuales se les juzgaba por ser cómplice por lavado de activos de 2 ciudadanos cubanos, padres e hijos, radicados en los Estados Unidos, los cuales allá fueron detenidos y fueron procesados por narcotráfico. Pero lo que trae esto y reviste esto de importancia y ha alarmado a toda la población que ha podido enterarse de esto, como se va a enterar usted ahora en este material, es que un hijo del dictador Fidel Castro Ruz, llamado Alejandro Castro Soto del Valle, fue mencionado varias veces en este proceso, pero nunca fue llamado para que testificara tan siquiera como testigo. Realmente sabemos que la crápula dictatorial, sus hijos, sus nietos, son los verdaderos delincuentes, son los verdaderos narcotraficantes. Bueno, sus padres, sus tíos, dígase Fidel Castro y Raúl, fueron los primeros narcotraficantes cubanos, es decir, en la era de la dictadura. Recuerden la causa 1 del 89, en la cual se juzgó al general Arnaldo Ochoa y a otros altos dirigentes del MININ y de la FARC, los cuales fueron acusados de estar en narcotráfico con el mismísimo Pablo Escobar. Pero todo el que conoce el sistema cubano sabe que en Cuba no se mueve nada sin que la dictadura, mediante la seguridad del Estado o la contrainteligencia militar, no sepa qué está ocurriendo. Ahora vea la información en un material que tuve el placer de hacerle, y cuando termine de verlo, entonces daré algunas consideraciones. Diario de Cuba reveló en exclusiva las imágenes de un juicio en el que el nombre de Alejandro Castro Soto del Valle sale a relucir en varias ocasiones. Alejandro Castro es uno de los 5 hijos que tuvo el dictador Fidel Castro con Dalia Soto del Valle. La historia es esta. En el 2014, los cubanos americanos Enrique Anicio Artiles Mata y Elvis Artiles Martín, padre e hijo, fueron detenidos y acusados de tráfico de drogas en Estados Unidos. En Cuba, a donde viajaban con frecuencia, tenían vínculos familiares y de amistad con 5 ciudadanos que un año después fueron procesados por los delitos de lavado de activos y falsificación de documentos junto a otros residentes en Estados Unidos. En ese juicio, celebrado en el Tribunal Provincial de Cienfuegos, fue mencionado varias veces el nombre de Alejandro Castro Soto del Valle, uno de los hijos del difunto dictador Fidel Castro, como se aprecia en la grabación de la vista oral, de la que Diario de Cuba revela imágenes en exclusiva. Los cargos contra los ciudadanos residentes en Cuba, Esbel Morejón Sánchez, Fausto Lázaro López Soler del Castillo, Elvis Blanco Mata, Jorge Luis Araujo López y Odalis Sabina Martín Cuellar, se basaban en su implicación en la compra de una vivienda, un carro para Artiles Mata y Artiles Martín, y en la administración del dinero de ellos en Cuba. Michael Omar Morejón Mata, quien también residía en Estados Unidos y se negó a declarar en el juicio, fue acusado de encargarse del conteo y el embalaje del dinero recaudado por Artiles Mata y Artiles Martín con el tráfico de drogas. A los residentes en Cuba, la acusación les recriminaba que tenían que haber sabido, o como mínimo haber sospechado, que el dinero para la compra de la casa, el carro y las otras gestiones no había sido obtenido legalmente. En respuesta a estas recriminaciones, los acusados esgrimieron una razón de peso para que no les hubiera pasado por la cabeza que Artiles Martín o Artiles Mata estuvieran implicados en actividades ilegales. Enrique Anicio Artiles Mata se relacionaba en Cuba con altos funcionarios del Ministerio del Interior y del gobierno, incluso con Alejandro Castro Soto del Valle. En su declaración, el acusado Esbel Morejón Sánchez contó que a través de Artiles Mata, durante los viajes de este a Cuba, había conocido funcionarios, inclusive funcionarios de alto rango, tanto del MININ como de la FARC. Conocí a Alejandro Castro Soto del Valle, hijo del comandante en jefe,
Fidel Castro. Inclusive, él visitó mi casa en una ocasión y le vendió a Enrique un Jeep Toyota, un modelo exclusivo de color verde olivo. Enrique y él tenían muy buenas relaciones, recalcó Morejón Sánchez en el juicio. Sin embargo, lejos de mostrar interés por la mención de Alejandro Castro, otros ciudadanos residentes en Cuba y vinculados al presunto culpable de tráfico de drogas. Delito para el que las autoridades cubanas afirman tener tolerancia cero. La jueza que presidió el juicio le indicó a Morejón Sánchez que se atuviera a los hechos. En una maniobra disuasoria, la magistrada cuestionó el sentido de detenerse a hablar de terceras personas que en definitiva no han comparecido hoy aquí en ninguna condición y hacerle perder al tribunal la atención sobre lo que él quería transmitir. No Mira, estimado, en este derecho, inclusive su derecho de declarar, usted debe buscarse a lo que forma parte de la imputación, es decir, a lo que forma parte de los hechos con que se están imputando. Entonces, para no perder en definitiva el hilo de lo que usted nos quiere transmitir, es necesario que usted se circunscriba a lo que forma parte del objeto del proceso. Es decir, tal vez usted entonces ahora se detiene hablando de terceras personas que incluso ni siquiera han comparecido de aquí en ninguna condición y entonces nos hace perder incluso a nosotros la atención en relación con lo que usted nos quiere transmitir. Es que es necesario, porque al final le quiero decir algo. Quiero decir que buenas relaciones con sus hijos. Ay, eso usted lo dijo, que tenían buenas relaciones. Dinero recibido de operaciones en Estados Unidos. Elvis Blanco Mata ratificó que Enrique se relacionaba con personas de alto rango, el hijo de Fidel Castro, con un general tal, con revolucionarios de tremenda trayectoria y agentes del MININ. Y exactamente como ya había hecho frente a las declaraciones similares de Morejón Sánchez, la magistrada le señaló a Blanco Mata que era el momento de declarar sobre las concernientes a los hechos juzgados por el tribunal. A pesar de que un segundo acusado mencionaba las relaciones de un presunto narcotraficante con Castro Soto del Valle, la jueza no mostró intención de llamar a este último a declarar en el juicio ni siquiera como testigo. A la hora de declarar, finalmente el condenado Jorge Luis Araujo López afirmó que lejos de ver indicios de que Artiles Mata pudiera tener una entrada ilícita de ingresos, llegó a pensar que él era un agente de la seguridad del Estado cubano. Sus sospechas se basaban en que el 26 de diciembre del 2013, al llegar al aeropuerto de Cienfuegos, procedente de Miami, Enrique fue recibido por dos jeeps que para mí eran del Ministerio del Interior porque tenían antena, planta de radio, con personas de alto nivel incluso. Una de esas personas era Alejandro Castro, el hijo del comandante en jefe. Fue recibido por esas personas, incluso se montó con ellos y después veo yo a Enrique también en ese jeep, que tiene planta de radio, antena, manejándolo él personalmente. Estas declaraciones despertaron comentarios de asombro en la sala que la jueza cortó con amenazas de expulsar a los presentes. O sea, que confieso determinado murmullo que se oye desde aquí. La próxima vez que tenga que regañar porque las personas están murmurando en relación con lo que se está debatiendo en el acto juicial, vamos a expulsar a todas las personas que conforman el público y continuamos el acto de juicio oral únicamente con los acusados y las partes. A todas las personas que conforman el público y vamos a continuar el acto del juicio oral únicamente con los acusados y las partes. La amenaza de la jueza del Tribunal Provincial de Cienfuegos. Sin pregunta para el hijo de Fidel. Ni la jueza del Tribunal de Cienfuegos, ni los fiscales, ni los abogados de la defensa hicieron alusión en el juicio oral a las repetidas menciones de Alejandro Castro Soto del Valle. No lo llamaron a declarar sobre sus vínculos con dos imputados por tráfico de drogas en Estados Unidos, ni se le cuestionó cómo no imaginó con el dinero con que Artiles Mata le hizo regalo procedía de una actividad ilícita. El hijo de Fidel Castro no compareció en el juicio celebrado en Cienfuegos, ni siquiera en calidad de testigos. Los acusados en Cuba fueron hallados culpables y recibieron sanciones entre 3 y 9 años de prisión. Artiles Mata y Artiles Martín fueron juzgados
y condenados en Cuba por esta misma causa en ausencia, después de ser declarados rebeldes mientras eran procesados en Estados Unidos, según informe de la parte acusatoria cubana. Ahí pudieron ver cómo la jueza, cuando se menciona el nombre de Alejandro Castro Soto del Valle, trata enseguida de desviar la atención, corrige al primer acusado, que es el que lo menciona, porque acuérdense, a estas personas la están juzgando por tener sociedad, amistad, familiaridad con los dos imputados en Estados Unidos. Pero dan todos estos datos, el primero, el segundo y un tercer acusado, de las relaciones que tenía el procesado en los Estados Unidos, el señor Mata, con distintos altos dirigentes de la dictadura, dígase un general tal del Minin, dígase el mismísimo Alejandro Castro, más todos los datos que dieron de jeeps con antenas, con radio, que todo el mundo sabe que los jeeps que usan estos sistemas de comunicación son del Minin o de la FARC. Y además hay uno que en su, como siempre se piensa en Cuba, como se vive, que llegó a creer que el señor Mata era un agente de la seguridad del Estado, radicado en Estados Unidos, haciendo los trabajos sucios de la dictadura, que no está lejos de una verdad, que puede ser que también haya sido un agente de estos que mandan a Estados Unidos a hacer dinero para la dictadura, haciendo cualquier tipo de fechoría, dígase tarjeteando, robando combustible, defraudando el Medicare y también haciendo narcotráfico, porque recuerden que a la dictadura lo que le interesa más que todo es el dinero, es el dólar constante y sonante. Y puede ser que el señor Mata y su hijo hayan sido agentes al servicio de la dictadura, porque bueno, según se relata ahí, siempre iban a Cuba, entraban, eran recibidos por altos dirigentes, altos cargos del Minin. Incluso el mismísimo hijo de Fidel visitó la casa de uno de estos acusados y visitaba constantemente la casa del señor Mata, así que, ¿por qué no? Cayeron en desgracia en Estados Unidos, entonces cuando empiezan a lavarse y a hacer juicios ejemplarizantes para no quedar marcados como que tenían una red de narcotráfico. Y una vez más, esa jueza hay que hacerle seguimiento, porque después llegan a Estados Unidos diciendo que eran inocentes, que no tenían nada que hacer, que simplemente los mandaban, pero ahí cuando empiezan a dar los datos de que un hijo del dictador estaba metidos en todos estos asuntos, enseguida ella trata de desviar la atención. Incluso la tercera vez que lo menciona, ella dice que va a desalojar la sala por los murmullos que hizo la gente, el público que estaba ahí, cuando la gente se dio cuenta que la cosa era de alto valor. Así como siempre les digo, espero que les haya gustado este material, y como siempre, ahora sí, digo: patria, libertad y vida, abajo la dictadura. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejanos tu like y viva la libertad.